Hablando de la prima de servicios, diré que es un monto que el empleador deberá pagar a sus trabajadores equivalente a un salario básico durante todo el año. Es decir, que por cada año laborado, el empleador deberá pagar un sueldo a su trabajador y lo deberá hacer en dos contados. Por ello, la prima de servicios correspondiente al periodo entre el 1 de enero y hasta el 30 de junio deberá ser pagada como máximo el día 30 de junio y desde el día 1 de julio y hasta el 31 de diciembre deberá pagar dicho empleador a su trabajador la prima de servicios dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre. Para calcular la prima de servicios bastará con tomar el promedio de los meses laborados, es decir, tomar el salario de los meses que laboró el trabajador, dividirlo para sacar el promedio y de esta manera poder hacer el cálculo correspondiente a la prima definitiva que se le deberá pagar a dicho trabajador. En un ejemplo gráfico, lo que optaré por decir en primer lugar es que para el cálculo del salario como tal que tendremos como base para liquidar la prima, deberemos considerar todos aquellos conceptos considerados como salario de acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, es decir, las primas, los sobresueldos, las horas extra, bonificaciones habituales, entre otros conceptos, servirán como base para el cálculo de mi prima. En este ejercicio lo que he hecho es que para el mes de enero el empleado se gana 500.000, 650, 700, 600, 620.000 y 700 para el mes de junio, valores de los cuales deberé obtener un promedio, el cual será la sumatoria de todos esos valores y adicional a ello la suma lo dividiré entre el número de meses, es decir, en este caso 6. Esto me arrojará un promedio o sencillamente utilizando la fórmula de promedio de Excel. Sin embargo, de esta forma lo entenderemos un poco más fácil. De acuerdo a lo dicho anteriormente, este sería el valor de la prima para el año. Sin embargo, como a mitad de año debo pagar únicamente el 50% de la prima, en ese caso el valor de la prima será ese valor promedio dividido en 2. Esto siempre y cuando nuestro trabajador trabaje de manera continua hasta el mes de junio. Pero pondremos el caso de si, por ejemplo, el empleado se retira el 20 de junio. En ese caso, lo más sano será calcular la prima no en meses, sino en días. Y por ello voy a copiar los mismos valores que tengo en la parte superior para pegarlos nuevamente en la parte inferior. Sin embargo, esta vez deberé calcular el valor correspondiente a junio para los 20 días que elaboró mi trabajador. Ahora partiendo del punto de que ese empleado se ganaba 700.000 en el mes y eso correspondía a 30 días, lo que haré será dividir el salario por 30 y multiplicarlo por 20 que fueron los días realmente elaborados, es decir que ese empleado se ganó 466.667 durante el mes de junio y por tanto el cálculo que habrá que hacer será sacar el promedio, lo cual saldrá de una fórmula explícita en Excel. Una vez con este promedio, crearé una nueva columna llamada total días laborados, en donde para el primer mes y para el segundo, tercero y quinto será de 30 de acuerdo a los días contables, mientras que para el último mes será de 20 y por ello el total de días laborados equivaldrá en este caso a 170. Con este punto lo que haré será tomar el promedio y multiplicarlo por los días laborados y con este valor lo que optaré por hacer será dividirlo entre 160 que equivale al total de días del año de acuerdo a los días contables para una prima de servicios total equivalente a 282.000. Será más sencillo si lo vemos desde el ángulo de que si 597.778 debiese ser el valor que debo pagar por 360 días, entonces ¿cuánto será el valor que deberé pagar por 170?
De acuerdo a cómo funciona la regla de 3, optaré por tomar el valor de abajo, multiplicarlo por el salario y dividirlo por 360. Y como vemos, es exactamente el mismo valor que tengo calculado en la prima de servicios como tal. Tan sencillo como eso resulta el cálculo de la prima de servicios. Ahora, respecto de la contabilización de la prima, diré que cuando la provisión es mayor que el cálculo definitivo, debería afectar en el débito la cuenta de prima de servicios y por otra parte debería afectar una cuenta del grupo no operacional de ingresos de reintegro, en este caso reintegro de provisiones, por el valor que afectemos en la parte de débito de la prima. En un ejemplo gráfico, supongamos que durante el primer semestre del año provisionamos estos valores equivalentes a la sumatoria de 318.321, mientras que tras el cálculo real de la prima, el valor real fue de 282.284. Por tanto, tendríamos una diferencia respecto de lo causado o provisionado frente al valor real de 36.037. Es decir, que en mi cuenta 261020 tengo contabilizado y por supuesto registrado en mi contabilidad, valga la redundancia, el valor de 318.321, mientras que tras hacer el cálculo que acabamos de hacer hace un momento, hallamos un valor real de 282.284 y por ello tengo una diferencia de 36.037 que contabilicé de más en la cuenta 261020, equivalente a prima de servicios. Por ello, para arreglar mi provisión, lo que deberé hacer será disminuir el saldo de dicha cuenta y por ello, puesto que lo venía contabilizando en el crédito, esta vez lo registraré en el débito por valor de 36.037 y con ello quedará ajustada mi provisión. Y por otra parte, y como contrapartida, deberé registrar en una cuenta 42.5035 equivalente a reintegro de provisiones por el mismo valor de 36.037. Por otra parte, supongamos que el valor provisionado fue menor del valor realmente calculado al final del periodo. En tal caso, deberemos aumentar el saldo de la cuenta 26, que además voy a corregir en esta parte de aquí, 26.1020, equivalente a prima de servicios, pero esta vez, puesto que voy a aumentar el saldo de dicha cuenta, lo haré en el crédito y por tanto 36.037. Y esta vez en una cuenta 510536 o en una cuenta 520536, dependiendo si se trata de la parte administrativa o de la parte de ventas, para prima de servicios por valor de 36.037 en el débito. Como vemos, es como si se ejecutara una causación normal cuando contabilizamos la provisión. Ahora, la contabilización respecto del pago de la prima será tan simple como decir que en primera instancia reverso la 26.1020, que por supuesto voy a corregir en esta parte de aquí. Esta vez en el débito por el valor real que pagaré de prima, en este caso 282.284, que fue el valor que realmente debo pagar. Lo voy a cruzar para ejecutar la causación correspondiente en la parte de cesantías consolidadas y por ello en la cuenta de gastos de personal 2520 y en un auxiliar 01, por ejemplo, para prima de servicios, por el mismo punto que quedará como una cuenta por pagar. Y por último, sacaré un dinero de mi banco para ejecutar el pago. Y esta vez afectaré la cuenta 252001 de prima de servicios en el débito por el mismo valor y lo cruzaré contra una cuenta 111005 para pago prima. Esta cuenta será una cuenta denominada bancos. Anotar que todos estos cálculos deberemos ejecutarlos para cada uno de nuestros trabajadores de acuerdo a lo anteriormente dicho. En nuestro caso lo hice todo a manera de explicación, puesto que si tratáramos de ejecutar estos registros en nuestra herramienta contable, dejaríamos valores negativos en nuestras cuentas, puesto que tras ser un taller netamente didáctico, no hemos contabilizado todos los meses correspondientes a la nómina de nuestros empleados, es decir,
solo contabilizamos enero y los demás meses no los contabilizamos y por ello no podremos hacer estos cálculos en la herramienta contable como tal. Sin embargo, espero quede claro esta explicación desde este ángulo. Cabe anotar por último que tras ejecutar todas las contabilizaciones y por supuesto el pago de la prima, cuando el empleado recibe dichos valores sería conveniente hacerle firmar el documento en donde se detalle los días que se le pagaron por concepto de prima, el monto sobre el cual se calculó dicho pago y por supuesto el periodo que estemos tratando, es decir, enero, junio o julio, diciembre.